3:48 continuamos en esta maratón radial para celebrar los 5 años de Radio ESAP. Saludamos a todas las personas que a esta hora nos escuchan en radio.esap.edu.co y a quienes se unen a la transmisión por YouTube y Facebook de la Escuela Superior de Administración Pública. Estamos aquí para celebrar el 5º aniversario de la emisora pública universitaria de la Escuela Superior de Administración Pública. Es la voz de estudiantes, docentes, de la comunidad zapista en general y de los territorios. Y justamente por eso a esta hora tenemos un invitado muy especial. Se trata de Cristian Alexis Pedrosa Beltrán, quien es ezapista, egresado de la Escuela Superior de Administración Pública y una de las voces que hace 5 años hicieron posible a Radio ESAP, hicieron parte de esa programación con la que inició la emisora en el año 2020. Cristian, bienvenido a sus micrófonos y felicitaciones por estos 5 años. Buenas tardes, Nicolás, buenas tardes a todos los oyentes. Estoy muy emocionado de participar en este espacio. Creo que desde el primer día cuando nos enviaron un correo pidiéndonos como ideas para programas, para contenidos de la emisora, me sentí muy emocionado, no solo porque, bueno, en un primer momento no quería, mi idea no era participar, sino solo aportar con algunas ideas, pero cuando se presentó la oportunidad de tomar a mi cargo un espacio, lo tomé como siempre lo he hecho con las actividades relacionadas con la escuela, con la mayor responsabilidad y el mayor compromiso, y creo que estos 5 años, el crecimiento continuo de la emisora, se ha venido mostrando que el trabajo que hacemos acá, tanto los profesores, los egresados, los estudiantes, ustedes los contratistas, ha sido en pro de mejorar no solo la imagen de la universidad, sino también el bienestar adentro del mismo, porque he visto que la emisora ha jugado un papel importante no solo para difundir los contenidos de algunos temas específicos, sino también como una herramienta de comunicación con esas territoriales que son importantes a la hora de hablar de la Escuela Superior de Administración Pública. Bueno, Cristian, pues queremos que nos cuente un poco de esas anécdotas, de cómo fue iniciar en Radio ESAP hace 5 años, porque además no solo Radio ESAP cumple 5 años, sino también su programa Pie de Página, un programa que nació con Radio ESAP aquel agosto del 2025, o aquel 2020 más bien, cuando estábamos en plena pandemia. Entonces, ¿qué le parece si nos cuenta un poco de cómo llegó esa idea de hacer radio aquí en Radio ESAP y de hacer un programa de literatura? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues en un primer momento, como muy bien lo dijo Nicolás, soy egresado de pregrado, pero también soy egresado de posgrado, y en el pregrado y en el posgrado me había interesado mucho o había tomado de la literatura algunos elementos para desarrollarlos en mi tesis, en mi proyecto de grado, en mi opción de grado. Entonces siempre tuve como esa pequeña inquietud alrededor de la literatura y la administración pública. Y recuerdo muy bien cuando pues estaba promocionando como la apertura de las emisoras en el 2020 en plena pandemia. Recuerdo que yo estaba saliendo, pues me había graduado de posgrado aquí en la ESAP y pues estaba muy reciente mi opción de grado, que fue escribir un artículo publicable, y este artículo era digámoslo así, como una especie de estudio historiográfico y de literatura comparada, en el cual tomaba la novela de Pedro Gómez Valderrama, un escritor colombiano, La otra raya del tigre, y establecía un paralelo para determinar cómo en esa novela se podía observar el desarrollo territorial de Colombia en el siglo XIX. Y pues le gustó mucho a mis profesores de ese posgrado, y me quedó sonando la idea, y cuando llegó la iniciativa de la emisora, pues me pareció interesante que alguien o que la emisora empezara a hablar de un tema que para mí pues me toca mucho, que es la literatura, y aparte relacionarlo con la administración pública. Como ya mencioné, pues mi idea nunca fue participar como locutor o como realizador del programa, pero en su momento Lisette Marín me contactó vía correo, y después hicimos contacto telefónico y me propuso la idea de tomar las riendas del programa. Pues al comienzo sí tuve un poco como de miedo, un poco de incertidumbre a saber si lo iba a hacer bien, porque pues nunca había hecho radio. Esta es mi primera experiencia, que ya pues lleva varios añitos el programa pues rondando y girando en la programación de la emisora, pero pues creo que fue un escenario un poco retador, porque primero no soy, digamos, como tan dado a los medios audiovisuales. Creo que no tengo como esa
esa vena, pero pues he ido como perdiendo el miedo y aprendiendo mucho de ustedes, de Lisette, de Nicolás, de Santiago, de todas las personas que me han apoyado, y he empezado como a entender un poco, o muy poco, lo que es el mundo de la radio y cómo acercarme a los oyentes, porque digamos, el programa primero nació como una idea. Las primeras ideas que tuve fue como de tratar de presentar mis escritos, mis estudios, mis análisis, mis ensayos, pero después me di cuenta que necesitaba algo muy importante que se necesita en todo campo, que es el diálogo, ¿no? Entonces ahí fue cuando surgió la idea de preparar el programa alrededor de entrevistas, pero también tratando de mezclarlo con los análisis que yo venía haciendo o que he venido realizando en la literatura y en la administración pública. Bueno, y esta idea ya completa 5 años de este programa, Pie de Página al Aire, Cristian. Y por eso yo quisiera que nos contara un poco cómo fue esos inicios al momento de grabar, porque además estábamos en una situación complicada y era la pandemia del COVID-19. ¿Qué recuerda de esos primeros programas en Radio SAP? Bueno, recuerdo muy bien del primer programa que Lisette me había recomendado o en su momento poner música de fondo, y en ese momento pues yo no sabía muy bien cómo hacerlo y pues tampoco había como las herramientas o no tenía las herramientas ni los conocimientos, y recuerdo que yo ponía música muy suave mientras grababa el programa, y ese fue como la primera musicalización que se hizo del primer programa de Pie de Página. Pues en ese momento como que había cosas que coincidieron para que se facilitaran pues la realización del programa. En ese momento estaba como en furor, más que todo en auge, la idea de los computadores gamer, y recuerdo que yo había comprado pues un computador y esos vienen con un set de audífonos, micrófono, como algo medio no tan profesional como los equipos que vemos acá, pero sí como algo como medianamente aceptable para realizar el proceso de grabación del programa. Entonces yo con los audífonos y mi computador gamer me puse a hacer las entrevistas, a grabar, aunque el audio no sonara como suena ahora en este momento, pero creo que eso fue un ejercicio que me permitió entender que si uno trabaja desde la honestidad y el compromiso y se apoya en las personas que saben y se deja acompañar y no es una persona obstinada, porque de pronto yo en algunos momentos decía, no, el programa tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, pero me di cuenta, como ya lo dije, que el diálogo era importante, porque en este momento lo que yo pretendo es hacer un diálogo de saberes entre la administración pública y la literatura, y ese diálogo y esa conversación hizo que el programa pues evolucionara, y pues a partir de esa evolución también pues realizamos o salimos de ese espacio de la casa o de la virtualidad para hacer el programa como más en los lugares de ir como a la noticia, no sé si se puede decir, ir a buscar el contenido. Bueno, pues son las 3:56. A esta hora estamos en vivo y conversamos con Cristian Pedrosa Beltrán, egresado ESAPista y una de las voces de Radio SAP que hace 5 años nació con este proyecto, esta emisora de la Escuela Superior de Administración Pública. Y Cristian, en ese sentido, ¿qué significó para aquel entonces, como estudiante de la SAP, tener una radio, acceder a una radio, pero no solo participar de ella en la producción de contenidos, sino también tener una radio en la universidad? En ese momento, ¿cuál fue el impacto de la radio? Estábamos también, como lo decíamos, en un contexto de pandemia. ¿Cómo fue el impacto de Radio SAP en esos inicios? ¿Cómo usted lo recuerda? Pues fue muy, muy bonito. Primero, no por el hecho solo de participar y de estar acá pues haciendo contenido, sino también porque muchas personas que no eran, bueno, es que ahí como me gustaría hacer como un pequeño paréntesis. La universidad, o sea, la ESAP es muy conocida en el sector público, ¿no? Cuando va a cualquier entidad pública y dice que es egresado de la ESAP, lo reciben con los brazos abiertos porque saben que uno recibe una buena formación y que tiene todas las herramientas para desarrollar pues muchas actividades. Entonces cierro ese paréntesis para decir que la emisora sirvió mucho para darle una nueva imagen y aumentar esa percepción que tiene la ESAP, no solo al interior pues del Estado y del gobierno, sino que mucha gente que me preguntaba como, oye, yo pensé que tú estudiabas en la ESAP, en la Escuela de Artes de la Universidad Distrital, pero cuando empecé a ver Radio ESAP, yo empecé a hacer como la publicidad de mi programa,
todo empezó como a girar esa bolita, esa gran bolita de nieve, y se creció tanto que muchas personas que ni siquiera conocían la ESAP empezaron a conocerla gracias a la emisora. Primero porque fue un espacio importante a la hora de compartir, pues primero lo que pasaba aquí en la universidad, las noticias, acerca de la oferta académica, bueno, muchas cosas en general, pero también sirvió para entender que acá hay un saber que es multidisciplinario, es algo que a mí me inculcaron mucho en el pregrado. Esta carrera y esta universidad, esta facultad se ha encargado de crear y de promover y graduar egresados, y no solo en pregrado, en posgrado también, capaces y muy certeros en sus oficios, porque es una universidad multidisciplinar que se ha enfocado en el desarrollo de actividades en todas las ramas del conocimiento. Entonces creo que para mí fue muy importante, porque me di cuenta que la ESAP estaba dando pasos agigantados a la hora de promocionar y extender su imagen no solo en la comunidad, como ya mencioné, del saber administrativo público, sino la comunidad en general. Pues Radio SAP ha sido ese medio para dar a conocer, como usted lo dice, Cristian, ese trabajo, ese impacto de la SAP en todo el país, y también es un espacio de participación, de encuentro de la comunidad zapista, y por eso a esta hora queremos recordar esos inicios. Así que para quienes nos están escuchando que de pronto participaron en Radio SAP o escuchaban a la emisora de la SAP hace 5 años, queremos que también participen y nos cuenten cómo recuerdan a Radio SAP hace 5 años. Pero también a esta hora, Cristian, quiero que nos conectemos con los territorios, porque en esta maratón hemos querido estar conectados con los territorios para conocer las voces esapistas, y a esta hora quiero que hagamos conexión con la territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo, porque allí está nuestro compañero Dani Montaña, quien se une a esta celebración y conversa también con un egresado, quien nos cuenta su experiencia por la ESAP y su experiencia en los micrófonos de Radio SAP. Así que demos paso a nuestro compañero Dani Montaña allí desde Neiva. Un saludo muy especial a todos los oyentes, a los radioescuchas, a todas las personas que nos ven también en todas las redes sociales de @ESAP oficial en todas sus plataformas. Queremos darles un saludo muy caluroso desde nuestras tierras, la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, la sede administrativa de la territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo, felicitando en el día de hoy, en medio de esta maratón, sobre los 5 años de nuestra querida emisora Radio ESAP. Nos encontramos con un invitado muy especial, es egresado de Administración Pública Territorial de aquí del CETAP de Neiva, muy conocido por todos, José Moreno Nagles, quien fue un destacado estudiante y en estos momentos también un destacado egresado de nuestra territorial. José, bienvenido a esta maratón de Radio ESAP. Cuéntanos un poco sobre esa importancia de la formación recibida como estudiante hace poco de Administración Pública Territorial aquí en el CETAP. Bueno, hermano Dani, muchas gracias por esta invitación, a todos los radioescuchas de Radio ESAP y a todas las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas y los diferentes medios. La formación, hay que entender que en ocasiones uno llega con una idea de lo público muy desacertada. Cuando ya pisa uno la ESAP, cuando uno ya ingresa a la estructura de la ESAP, cambia completamente el pensamiento y lo que es el manejo y la gestión de lo público. Esa es la importancia de estudiar en una institución creada específicamente para ese objetivo, para el manejo de lo público, de la gestión pública y la administración pública como tal. Fue muy enriquecedor saber y tener presente qué es un territorio, qué son las políticas públicas, para qué sirven las políticas públicas, qué es la eficiencia, la eficacia, la transparencia. Yo me atrevo a decir que sería de obligación para todas las personas que quieren o anhelan llegar a cargos públicos, estudiar la carrera de administración pública. Muy bien, José, como estudiante y ahora recién graduado, cuéntanos un poco esa experiencia que tuviste a partir de este proyecto interesante llamado Voces Públicas, que a propósito estuvieron en visita el año anterior en Radio ESAP,
fueron invitados, fueron entrevistados y coincidió con el nacimiento de este proyecto llamado Voces Públicas, una nueva mirada. Eras estudiante, ahora eres egresado. ¿Cómo es ese proyecto? Y cuéntanos un poco qué es Voces Públicas y de qué manera Radio ESAP tuvo cierta influencia para este proyecto tan llamativo. Bueno, como te decía anteriormente, el conocimiento y el aprendizaje en todos estos 5 años que estuvimos en la institución, en la Escuela de Administración Pública ESAP, dieron pie para que naciera Voces Públicas. ¿Por qué razón? Porque tiene uno muchos vacíos, grandes vacíos, la comunidad en general de lo que es lo público. Entonces, desde Voces Públicas, una nueva mirada, por eso esa pequeña frase ahí, una nueva mirada, queremos precisamente inculcar una nueva mirada a lo público para que la gente no se sienta mal, la gente se instruya de lo público, de la administración pública y tenga una armonía. Entonces nosotros como Voces Públicas queremos ser ese puente armónico entre la comunidad y la institucionalidad, el gobierno municipal, departamental o nacional. El año pasado, con la visita que tuvimos a Bogotá, tuvimos la bella fortuna de participar en el escenario con Radio ESAP. Fue un momento maravilloso para todos los compañeros que estuvimos en esa mesa. Muchos no habían estado en un tema de radio, otros habíamos hecho algún pilinito, pero digamos nos cogieron como ahí y fue muy chévere. Muchos compañeros quedaron como, uy, chévere, pero fue un momento muy enriquecedor y a partir de ahí nosotros dijimos, bueno, apostémosles al tema de Voces Públicas, empecemos a trabajar en eso y, ¿por qué no llegar a mostrar nuestro programa? Bueno, para cerrar, tenemos entendido entonces que Voces Públicas es como una especie de centro de asesoría también en el aspecto de las políticas públicas. Sí. Y tiene unos formatos también a nivel de medios, ¿no? Sí, claro. ¿Qué queremos con Voces Públicas? Informar, poder manejar y prestarle el servicio a los estudiantes que hagan las prácticas acá con asesoramiento en políticas públicas, veedurías, juntas de acción comunal y en fin, otras cosas que salen en el camino y poder flexibilizar todas esas temáticas de gestión, administración, políticas públicas, como lo he repetido, que son muy importantes para el crecimiento administrativo y laboral y académico de nosotros como administradores públicos y servidores públicos. Agradecemos desde la ciudad de Neiva este importante espacio y felicitamos por los 5 años a Radio ESAP, 5 años de producción, de realización y de ser una plataforma para el saber administrativo público en todo el país. Voces Públicas, un saludo muy especial también para Radio ESAP. Claro que sí, desde Voces Públicas, un gran aplauso por esos 5 años, que son 5 años, pero se van a multiplicar en 50 o en 500 años más. Y ojalá desde Voces Públicas sigamos acompañando a Radio ESAP. Feliz cumpleaños, Radio ESAP. Cuatro de la tarde y 6 minutos. Veíamos entonces este reporte de nuestro compañero Dani Montaña desde la territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo. Y veíamos un poco entonces la experiencia de los estudiantes de la SAP también que han estado en Radio SAP, como con quien estamos conversando ahora, con Cristian Pedrosa Beltrán, egresado, quien hace 5 años inició con la historia de Radio SAP. Cristian, veíamos que ahí nuestro compañero en Neiva nos contaba esa experiencia en radio. A veces no es muy fácil, los micrófonos pueden intimidar. ¿Qué recuerda de ese primer programa que usted hizo con pie de página aquí en los micrófonos de Radio SAP? ¿Quién era el invitado, por ejemplo? Bueno, para ese primer programa no tenía invitado porque, digamos, estábamos como sobre el tiempo para sacar el primer episodio. Ese día recuerdo muy bien que musicalicé el programa como comenté, o sea, poniendo música de fondo mientras escuchaba, algo muy rudimentario. Recuerdo mucho que armé un guión, pero el guión sonaba un poquito como muy impostado, como que no me solté muy bien, pero el programa lo recuerdo con mucho amor porque pues fue el primero y aparte de eso, en ese programa expuse mis ideas lo que había trabajado en el posgrado aquí que realicé en la SAP de planificación urbana. Entonces como que le guardo mucho cariño, aunque sé que es un programa que pues si se hace digamos una revisión de ese pasado de Radio SAP y de pie de página sería como uno de los programas que tiene yo diría que una de las peores producciones, pero después fuimos mejorando y mira hasta dónde hemos llegado, que
ya tenemos cabina, micrófono, YouTube, Facebook, entonces ha sido muy importante. Hemos ido paso a paso, pero unos pasos muy firmes que nos han llevado pues a llegar a estos 5 años en donde pues la emisora está muy consolidada. Pues como hoy es un día para recordar, lo invito a que recordemos esos primeros pasos de Pie de Página y de su participación en Radio ESAP. Escuchemos cómo fue la primera emisión de Pie de Página aquí en Radio ESAP hace 5 años. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son exclusiva responsabilidad de sus realizadores. Les damos la bienvenida a Narrando la Administración Pública, un espacio dedicado al análisis de la narrativa escrita colombiana desde la administración pública. Territorio, literatura, tradición oral. Conduce Cristian Pedrosa, estudiante de Administración Pública, sede central. Hola, mi nombre es Cristian Pedrosa. El día de hoy quiero darles la bienvenida a Narrando la Administración Pública, un espacio de Radio ESAP dedicado al análisis de la narrativa escrita colombiana. El día de hoy vamos a hablar de la novela La otra raya del tigre del escritor Pedro Gómez Valderrama. Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras. Las frases que acabamos de escuchar hacen parte del discurso El elogio de la lectura y la ficción del escritor Mario Vargas Llosa. Con ellas queremos presentarles a ustedes el objeto de este programa. Narrando la Administración Pública tiene como objeto construir un puente entre la comunidad académica de la ESAP y la literatura. Buscamos rescatar y potenciar ese valor agregado que se encuentra en la literatura y que nos puede servir a nosotros como administradores públicos. La música que acompañará el programa del día de hoy será el Vals de Viena. Geo von Lengerke, el personaje principal de la novela, es un amante de la música y el arte. Esta música, de finales del siglo XIX, nos permite establecer la atmósfera en la cual se desarrolló la novela. Escuchábamos la primera emisión de Pie de Página, como se llama ahora, pero veíamos que en ese entonces, hace 5 años, tenía otro nombre el programa, ¿no, Cristian? Sí, cuando en ese momento la productora me propuso como la idea de llevar el programa, me pidió algunos nombres y yo como que le presenté algunos y quedó el de Narrando la Administración Pública, pero ya en el segundo año de la emisora y del programa decidimos como cambiarlo porque, como bien les he comentado, el programa tenía como una idea que partía mucho como de que yo estuviera hablando los 30 minutos, pero después como con esas inquietudes y ese desarrollo que se vino dando a través de los años, me di cuenta que, y nos dimos cuenta con ese tiempo con Lisette, de que era mejor, o para el programa era mejor darle un nuevo aire cambiando el nombre y tratando de hacer un programa que siguiera conectado como con esa parte en que yo guiara la conversación, pero que me acompañara alguien para darle un poco más de dinamismo al espacio. Me pone un poco sentimental escuchar esa primera parte del programa y también como ese inicio que le dimos con el elogio a la lectura de Mario Vargas Llosa, porque yo recuerdo muy bien y pues de pronto es como aquí una forma de expresar quién soy. Pues digamos, me he alejado un poco de la administración pública en su parte intelectual y académica, no en la parte laboral. He iniciado estudios de filosofía y de literatura a nivel de posgrado, y todo esto lo hice porque cuando en mi adolescencia y en mi ya joven adultez escuché o leí una frase de Mario Vargas Llosa que decía que uno tenía que buscar trabajos nutricios que lo ayudaran a escribir, ¿no? A ser escritor. Y entonces cuando empezó este proceso de Radio ESAP, un programa de literatura, y quise iniciarlo con esa pequeña frase de Vargas Llosa porque este es un trabajo que para mí me ha servido mucho en mi parte artística, literaria. Me ha ayudado a entender cómo funciona o cómo se desarrollan las historias, las novelas, los cuentos, los poemas, y me ha ayudado a presentar esas inquietudes que como
persona que se está acercando ahora al mundo de la literatura y que parte de la administración pública puede tener, y que también creo que comparten muchos estudiantes y egresados y contratistas que también aman la literatura y quisieran pues dar ese paso y escribir sus propias historias. Cristian, a propósito de esto que nos cuentas de tu experiencia como estudiante, no solo eres administrador público, sino también estudiante de filosofía, de literatura. ¿Qué es lo que más te gusta destacar sobre esta relación que tiene la literatura con la administración pública? ¿Qué es lo que más te interesa a la hora de unir estos dos mundos que en principio pareciera que pues no estuvieran muy relacionados, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaría o te gusta como destacar de esta relación? Bueno, yo recuerdo muy bien en mi pregrado que hubo unos acercamientos, aunque muy esporádicos, pero los hubo con la literatura en algunas clases. Recuerdo que leímos novelas y que, digamos, que el profesor nos empezó a fomentar no solo ese amor por la lectura y la escritura, sino también esa forma de ver cómo se podía problematizar la realidad a partir de estos documentos históricos que son las novelas, ¿no? Entonces yo creo que en este proceso que he iniciado, como muy bien lo menciona Nicolás, de la filosofía de la literatura, me he dado cuenta de que el conocimiento adquirido acá me ha permitido entender de forma diversa todos los aspectos que conforman la sociedad, y esto me ha permitido entender cómo se crea un personaje, cómo funciona, digamos, la vida en comunidad, porque para ser administrador público hay que tener esa idea de cómo funciona y se desarrolla en los procesos comunitarios, cómo funciona en sí el proceso de decisión a la hora de abordar algún problema. Eso también me ayuda mucho a la hora de enfrentarme a textos y entender que la administración pública es una ciencia muy rica y es un saber muy rico en el cual podemos entender muchos aspectos de la realidad, no solo la parte filosófica, sino también la parte política, la parte social, la parte cultural, la parte hasta religiosa se puede entender desde lo que nos enseñaron acá. Creo que, y no estoy seguro que ningún estudiante me desmentirá, que acá recibimos una formación multidisciplinar. Creo que ya lo repetí varias veces, pero me parece muy importante recalcarlo, porque esto me ayudó, y es una anécdota pequeña. Cuando empecé a estudiar mi maestría en filosofía, cuando yo llegué a las primeras clases, yo tenía un poco de miedo porque obviamente había pasado la entrevista, había presentado un proyecto de tesis para entrar al programa, pero tenía un poco de miedo porque nunca me había enfrentado, digamos, a la filosofía en el nivel académico. Pero cuando llegué me di cuenta que muchos textos que mencionaban en las clases de filosofía a nivel maestría, yo los había revisado y los había visto en mi pregrado, entonces no eran textos desconocidos. Entonces ahí se reforzó esa idea de que en la ESAP, con su enseñanza multidisciplinar, nos prepara para cualquier escenario en la vida. O sea, yo valoro y trabajaré hasta el último día de mi vida reconociendo el valor de pues, la enseñanza pública, de la universidad pública, y también el valor que tiene la ESAP, no solo como entidad que capacita a los funcionarios públicos, que somos pues nosotros, los servidores públicos, los que salimos a trabajar, sino también con una herramienta de superación y de avance social a la hora de construir un nuevo sujeto, un mejor ser humano, porque creo que las personas que salen de la universidad, de aquí de la escuela, no solo son unos buenos administradores públicos, sino unos muy excelentes seres humanos. Pues muchas gracias por compartirnos esas reflexiones sobre ese papel que tiene entonces la ESAP de formar no solo servidores públicos, sino también profesionales con estos talentos, con estas perspectivas multidisciplinares, como lo dice Cristian. Y pues aquí en Radio ESAP la cuota narrativa, la literatura, viene por parte de Cristian y su programa Pie de Página, que lo podemos escuchar actualmente todos los viernes a las 11:30 de la mañana. Podemos seguir conociendo un poco más de esta relación que tiene la administración pública con la literatura, Cristian. Y ahora quisiera preguntarle sobre esas anécdotas que le ha dejado Radio ESAP y Pie de Página, porque a la hora de hacer un programa, a la hora de enfrentarse a un micrófono, pasan cosas con los invitados. No sé si usted recuerde algo en estos 5 años que en este momento nos quiera compartir, una anécdota a la hora de hacer este programa Pie de Página, de pronto con algún invitado. Sí, cuando tengo una anécdota que me recuerdo mucho y la comento con mis conocidos y también con mis colegas. Cuando empezamos a hacer las entrevistas, conseguimos hacer una entrevista con el analista político León Valencia sobre su libro Mi Lucha,
que narra pues su experiencia en el ELN antes de desmovilizarse, bueno, todo su periodo de inicio en este grupo al margen de la ley, esta guerrilla revolucionaria. Y recuerdo muy bien que estábamos grabando desde la casa y había mucho sonido ambiente que dificultaba como la conversación, y pues era como esos elementos que uno no podía mejorar o arreglar en ese momento, porque pues estábamos grabando desde la casa. Y recuerdo muy bien que en esa entrevista León Valencia nos pidió un momento que paráramos la conversación, no porque estuviera incómodo, porque el sonido lo molestara, sino porque recibió una llamada de algún asesor que él tenía y le comunicó que una persona que más adelante, pues no me gustaría decir que más adelante, bueno, que en ese momento era un crítico y era un periodista crítico del gobierno, y le comunicaron que esa persona iba a recibir un cargo público en ese gobierno que tanto criticaba. Entonces creo que esa fue como una de las pequeñas anécdotas que me quedó del programa, como ese run político que escuchamos en ese momento, y fue como una señal de que pues en cualquier momento pues los periodistas de pronto me desmentirán, o no sé, se puede encontrar pues la noticia, ¿no? Que a veces es muy esporádico, muy de sorpresa, muy de imprevisto, y creo que eso fue también un elemento esencial que me ayudó a ver que la conversación a veces no hay que hacerla tan rígida, sino que hay que dar que fluya, que sea flexible, y que asimismo pues la conversación y la noticia o lo que queremos transmitir va a ser más fluido y más rico para el oyente. Pues toda una primicia a la que tuviste acceso en la grabación entonces de este episodio, y me imagino que así como esta anécdota fueron muchos más las que han pasado a lo largo de estos 5 años de programa Pie de Página, de estos 5 años de Radio SAP. Son las 4:20 para las personas que se están uniendo a esta transmisión, a esta maratón radial. Les contamos que estamos celebrando 5 años de Radio SAP, de la radio universitaria pública de la Escuela Superior de Administración Pública, y hemos estado conversando con invitados, tanto aquí en la sede central como en las direcciones territoriales. Hemos estado recordando y también participamos y conversamos con quienes crearon Radio SAP hace 5 años, con Lisette Marín Corrales, con el profesor Pedro Medellín y con otras personalidades que hicieron posible que hoy la SAP tenga su emisora. Y Cristian, para continuar en este diálogo, quiero que hagamos nuevamente conexión con las territoriales, y quiero que a esta hora nos vayamos para la territorial Valle del Cauca, porque allí, desde la sucursal del cielo, desde Cali, nuestra compañera Lina Marcela Prieto, pues nos envía un reporte cargado de mensajes de la comunidad sapista en estos 5 años de Radio SAP. En el aire y en el corazón de la SAP Valle, hoy celebramos 5 años de conexión, de historias y de impacto. ¡Feliz cumpleaños, Radio SAP! Hola, hola. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Radio SAP. Les habla Paola Artunduaga, representante estudiantil de la SAP Valle. Hoy celebramos con alegría estos 5 años de trabajo, de aprendizaje y servicio a la comunidad académica. Que sigan creciendo, inspirando y fortaleciendo nuestra institución. ¡Feliz aniversario, Radio SAP! Desde el Valle del Cauca y Colombia hoy alzamos la voz para honrar este espacio que ha tejido puentes sonoros entre la Escuela Superior de Administración Pública y el país. A través de sus micrófonos hemos escuchado el latir de la gestión pública, las voces de docentes que inspiran, funcionarios que innovan y estudiantes que sueñan en grande. Cada entrevista, cada reportaje ha sido testimonio de cómo la SAP se hace vida en los territorios, transformando realidades y construyendo el país desde lo local. Un saludo muy especial para toda la familia de Radio SAP. Soy Krupskaya Sterling, docente de la Territorial del Valle del Cauca, y hoy me llena de alegría unirme a esta celebración de sus primeros 5 años. Radio SAP no es solo una emisora, es una voz que une, un puente que conecta a la academia con la gente y un espacio donde las ideas, los sueños y los valores del servicio público han encontrado ese eco.
Bueno, en cada programa he visto reflejado nuestra misión de formar líderes comprometidos con un Estado social de derecho más justo, más humano y también más cercano a todas nuestras comunidades. Gracias a todo ese equipo que con dedicación y cariño pues ha hecho posible que este espacio exista, desde quienes planean los contenidos hasta quienes nos reciben al aire con una sonrisa siempre en su voz. Y gracias también a cada oyente porque sin ustedes pues no sería esta emisora posible, ¿no? 5 años es apenas el inicio de una historia que siempre seguirá creciendo y que Radio SAP siga pues sembrando esos conocimientos, inspirando vocaciones y fortaleciendo el servicio público por muchísimos años más. Feliz aniversario y un abrazo fraterno para todos. Cada entrevista y cada reportaje es testimonio de cómo la ESAP se hace vida en los territorios, transformándolos desde lo local, construyendo país. Gracias Radio ESAP por ser altavoz de ello. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Radio ESAP! Y para decirte un cumpleaños feliz, carajo. 4 de la tarde y 24 minutos escuchábamos los saludos de la comunidad esapista en la territorial Valle del Cauca. Cristian, muchos estudiantes hoy están iniciando su semestre académico y muchos están conociendo a Radio SAP o se están vinculando hasta ahora con la producción de contenidos. ¿Qué le diría usted a sus compañeros, a sus nuevos compañeros que están llegando a la escuela y están llegando a Radio SAP? Bueno, primero los felicito por haber ingresado a una de las mejores universidades del país. Segundo, les recomiendo que se acerquen sin miedo a las instalaciones de la emisora, porque aquí, como digamos todos los funcionarios de la ESAP, que se encuentran aquí en la sede central y en las setups, y especialmente los funcionarios de Radio SAP son muy amables y están siempre abiertos a nuevas ideas y a crear contenidos para mejorar no solo lo que se transmite en la ESAP, sino compartir lo que cada persona tiene para aportar como granito de arena a construir esta hermosa imagen de pues una de las mejores universidades, sino a nivel nacional, también Latinoamérica, del saber público. Entonces yo creo que es muy importante que los primíparos, como se les dice, se acerquen acá a la emisora, no solo a la emisora, porque digamos, o en este momento porque está cumpliendo años, pero que se acerquen no solo a la emisora, sino también que aprovechen de todos los espacios que facilita la ESAP, ¿no? Las rutas, bienestar universitario, todos los beneficios que hay a la hora de ingresar aquí a la universidad, que para mí es un ecosistema muy rico en el cual uno construye y aprende. Yo aprendí mucho de los egresados, aprendí mucho de los funcionarios, aprendí mucho de los profesores. Creo que al estar como todo condensado, reunido en un solo lugar, tanto la administración pública como academia, la función pública como ejercicio de la profesión, lo que es aquí esta parte radiovisual y comunicativa, creo que nos permite ampliar ese escenario de participación y creo que nos enriquece mucho como administradores públicos y también pues nos ayuda en nuestro proceso educativo. Y de antemano creo que no sobra decirles que pues las puertas de mi programa también están abiertas. Si alguien quiere participar o colaborar, estoy muy abierto a cualquier pues conexión que podamos realizar con los primíparos o con cualquier persona de cualquier territorial o cualquier egresado, ya sea de mucho tiempo atrás o muy reciente. Pues una invitación entonces que queda hecha para los nuevos estudiantes y para los estudiantes antiguos que inician este semestre académico. Y pues muchas gracias, Cristian, ya se nos está acabando el tiempo, continuamos en esta maratón que como su nombre lo dice, ya en segundos inicia un nuevo programa. Nos vamos a conectar desde Cúcuta, desde la territorial norte de Santander, allí en vivo, vamos a estar en vivo en minutos para conocer las historias, las voces de la comunidad esapista allí en esta territorial. Cristian, no me puedo despedir sin preguntarle sobre el futuro de Pie de Página. ¿Qué podemos esperar para los próximos episodios? ¿Qué puede esperar nuestra audiencia, la audiencia de Radio SAP, para los próximos episodios de Pie de Página? Bueno, como una pequeña cuña, el año pasado realizamos con la Facultad de Pregrado un taller de escritura creativa para personas que no tenían como experiencia en el campo literario. Obviamente en
escrito sus ensayos o sus trabajos universitarios, pero no tienen esa experticia en la creación literaria. Y el taller tuvo una buena acogida por parte de pues, egresados, funcionarios y estudiantes de pregrado. Y en este momento estoy desarrollando o pienso desarrollar como unos episodios o una sección del programa, una temporada orientada mucho a la creación literaria para que las personas que escuchen el programa pierdan ese miedo y se den cuenta que si tenemos ciertas herramientas y si tenemos algún acompañamiento que puede ser, pues pienso que el programa puede funcionar como un taller literario, pueden encontrar las herramientas para escribir su propia historia, y creo que escribir su propia historia nos ayudará a encontrar esa forma de mejorar nuestra realidad y ser mejores no solo personas, sino administradores públicos. Bueno, pues entonces esperamos estos nuevos episodios de Pie de Página aquí por Radio ESAP. Cristian, y ahora sí, para despedirnos de esta maratón radial en vivo, después de 5 años al aire, ¿qué le diría a Radio ESAP en estos 5 años? ¿Cómo sueña a Radio ESAP en unos próximos 5 años también? Bueno, yo siempre recuerdo una vez que fuimos a la emisora de la Universidad Distrital, y también fuimos a grabar un programa a la emisora de la Universidad Nacional, y me parece que espero en 5 años, o si es más pronto, pues mucho mejor, ver a la emisora más consolidada, siendo un referente por sus programas, por su parrilla de contenidos, por la música que transmite. La veo como, o espero, y sé que lo vamos a lograr porque todos los que trabajamos acá lo hacemos con todo el amor y todo el cariño. Creo que esta emisora se va a consolidar porque en 5 años ha avanzado mucho, y creo que vamos a lograr estar a la par de esas emisoras universitarias que ya tienen una tradición aquí en Bogotá, y espero y creo que voy a aportar mi granito de arena para que así sea. Bueno, y a la comunidad zapista que nos escucha también los invitamos a que nos compartan sus opiniones, sus reflexiones sobre cómo sueñan a Radio ESAP. Cristian Pedrosa, egresado de la ESAP, muchas gracias por estar aquí con nosotros y permitirnos recordar los inicios de Radio ESAP a través de su experiencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz cumpleaños a Radio ESAP. Así es, feliz cumpleaños a Radio ESAP y un saludo para toda la comunidad zapista que a esta hora está en vivo y está conectada en esta transmisión especial para celebrar los 5 años de Radio ESAP. Son las 4 de la tarde y 30 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero en segundos continuamos con más entrevistas y más programas especiales en esta maratón radial. En todos los rincones de Colombia, escuchan Radio ESAP.